La palabra equipo en Atlestar es fundamental. Siempre hablamos equipo, grupo, experiencia. Y cuando hablamos de esas palabras en Atlestar, tenemos un gran equipo, una gran calidad humana de todas las personas que lo conforman. Y cuando hablamos justamente de eso, hablamos aquí de mi amigo José Oscar Rivera. Nadie te conoce como José Oscar. Nadie, la verdad. Ni tu mamá te dice José No, Oscar. nadie, nunca. Pepe Rivera, ¿cómo estás, Pepe? ¿Todo bien? Todo bien, agradecido de estar aquí compartiendo con vos esta charla. ¿Cómo te sentís de estar aquí? ¿Nervioso? Nervioso, súper nervioso, ¿Por porque qué? nunca me han gustado las cámaras, nunca he sido de expresarme adelante de una cámara. Lo he tenido que hacer, antes era súper tímido, o sea, tuve situaciones que me llevaron a tener que estar en contacto con los micrófonos y las cámaras, pero nunca me gustó, digamos. Y cuando te Algo que me dijimos, pone Pepe, nervioso. vas a salir vos en el podcast de Atlestar, No puedo dormir 3 días. pertería. Me estás mintiendo. No, la verdad que no me es fácil estar aquí, pero bueno, o sea, estoy aquí, Pero charlemos. vamos, Eso, negociarle, esa es la idea, ¿no? Sí. buenísimo. Yo quiero hacerte la primera pregunta y es la más difícil que probablemente le puedan hacer a una persona. Sí. ¿Quién es Pepe Rivera? ¿Quién es Pepe Rivera ahora? Es un Pepe Rivera totalmente diferente al que fue hace un par de años, digamos, ¿no? Pero bueno, Ese hace un par de años. ¿Quién sí, era y cuál es el actual? bueno, el Pepe Rivera actual, creo que ha sacado un poco lo que tenía escondido, efectivamente. Yo agradezco al Señor de ser quien soy ahora. No cambiaría nada en mi vida. Lo único que podría decir que cambiaría es haber conocido antes a Dios. Pero siempre he caminado en busca de la igualdad, del bien, del bien común, pero ahora lo hago más que antes, digamos, ¿no? Me gusta trabajar en equipo. Estoy contento de quién soy ahora, de dónde estoy ahora. Efectivamente, para mí es una alegría muy grande estar en Atlestar, porque es el sueño que yo tuve en algún momento cuando yo hice empresa de eventos deportivos, que por X o Z factores no creció, pero me siento en el lugar de donde creí que iba a estar en algún momento, digamos, ¿no? Cumpliendo un sueño que era trabajar para el deporte, trabajar en el deporte y de alguna manera la visión y la misión que tiene Atlestar es lo que yo siempre pensé para una empresa de eventos deportivos. Buenísimo. Y vamos a hacer un paréntesis ahí porque eso es algo que vamos a hablar en el desarrollo de esta charla. Pero el Pepe Rivera antes. Yo quiero saber más de eso. El Pepe Rivera de antes, creo que partió a la Argentina con algún miedo, después de varios ¿En qué años. año más o menos fue Yo eso? me fui el año 93 a la Argentina. Había empezado mi carrera de contabilidad aquí en la universidad, pero había algo que me decía y las cosas se fueron dando para que yo me vaya a la Argentina. En ese momento estaba súper enamorado, o sea, estudiaba, trabajaba, porque efectivamente me tocó trabajar desde muy joven. Situaciones de la vida me llevaron a eso, pero yo agradezco la vida haber empezado a trabajar desde joven, porque toda la experiencia, más que la universidad, me la dio la vida, digamos, ¿no? Tenía 21 años cuando decidí irme a la Argentina, ya llevaba un año y medio de contabilidad y empecé a estudiar administración de empresas allá. Gracias a un tío que vive allá, él se fue a estudiar y se quedó. Yo tomé ese rumbo, me fui a San Juan, donde estuve 14 años. Dejé dos carreras, una universitaria y una terciaria a medias, no las terminé, hice hasta casi cuarto año de administración de empresas y me faltó medio año para terminar otra carrera que inicié porque estaba en un trabajo donde necesité las herramientas técnicas para poder seguir ejecutándolo. Por eso es que empecé a estudiar esa carrera. Debido a que decidí efectivamente dejar los estudios, ahí me enfoqué mucho en el deporte. Eh, Ahí nace tu pasión por el deporte. Hoy en día, además, yo mi ya pasión sabes. por el deporte la tengo desde niño. Ya. Mis padres siempre fomentaron el deporte en mí y en mis hermanas, más que sobre todo en mí. Yo lo que le pedía hacer a mi padre, me decía que sí. Yo hice taekwondo, atletismo, o sea, he pasado por todas las actividades deportivas. La que más me apasionaba cuando era niño y hasta joven era el fútbol. Y efectivamente jugué fútbol hasta mis casi 30 años. Nunca jugué a nivel profesional, nunca fui a CF, Más social. pero era más social y en la Argentina sí, efectivamente, jugué un campeonato bien fuerte, que era el campeonato universitario,
que empezó con 18 equipos, después pasó a tener 24 y el último campeonato que jugamos eran 32 equipos. Era muy competitivo, inclusive formé un equipo donde el 80% éramos bolivianos, logramos ser campeones y Ganaron los bolitas. ganamos los bolitas. Y de ahí tuve una lesión, que fue lo que me sacó del fútbol. Yo siempre decía en joven, en pelado, cuando a mí me digan que no voy a poder jugar fútbol, me muero, ¿no? Y gracias al running de aventura y a un montón de actividades que empecé a hacer a mis casi 32 años, ahí fue que empecé con la pasión de correr, con la pasión por la montaña. O sea, todo lo que era deporte me gustaba. Y ahí fue que en ese empezar a caminar con el deporte, lo que empecé a hacer solo era correr, porque mi lesión era de ligamento cruzado Ya, y menisco. Eso sí me permitía correr en línea recta. O sea, claro. podía hacer carreras de calle, empecé a entrenar corriendo, corriendo, y Era el movimiento lateral y demás. los movimientos de rotación son los Ok. que yo no tenía permitido y el fútbol lo utilizaba demasiado. Por eso es que tuve que dejar del fútbol. De ahí empecé a correr, de ahí empecé a hacer amistades que estaban vinculados con la montaña, empecé a hacer cursos de montañismo, hice montañismo. Este, de ahí, cuando empecé a involucrarme con esa gente hacía carreras de aventura, que ya empecé a correr en la montaña. En ese mismo grupo conocí gente que hacía triatlón y de ahí ya ingresé al equipo de triatlón de la universidad. Era Todavía. en Argentina, en la Universidad Nacional de San Juan. Yo estuve en San Juan los 14 años Mira, que y estuve en la Juan hay Argentina. un Iron. Exacto, ¿no? Los 14 años que estuve en la Argentina fue en San Juan, ¿no? Un lugar que me brindaba y te brinda muchísimas posibilidades de entrenar. Yo tenía un trabajo que era de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y de 2 de la tarde hasta las 10 de la noche tenía Libre. tiempo para entrenar, para hacer. Y ahí como había ya decidido no seguir con los estudios, porque efectivamente ¿Qué crees que te llevó a no seguir con los estudios? nunca fui muy de que me gusten mucho los estudios, digamos, ¿no? Yo soy más operativo, más que las cosas prácticas. El sentarme a estudiar me cuesta un poco más, digamos, el sentarme a leer, no lo puedo negar, es una realidad. A mí ponerme a hacer cosas con las manos, a hacer prácticas, y yo te puedo resolver cosas que quizás no las conozca, Que ahora en Atletico, pero por ejemplo, está, pero es lo más en lo operativo exacto. Por eso y es que, todo fluye perfecto. ¿no? Dios quiera que sea así siempre, que siga siendo así. Bueno, entonces ahí ingreso al equipo de triatlón y ahí es donde yo tomo la decisión de operarme. Gracias al profesor que yo tenía, el entrenador, estaba muy bien vinculado con un médico en Mendoza, que para mí era uno de los mejores médicos en la Argentina en su momento. Y ahí fue que me operé y de ahí en más nunca más tuve problemas, digamos. Inclusive volví a jugar fútbol, pero ya el fútbol había dejado de ser esa pasión que fue antes, porque además que cada vez que jugaba salía lesionado y me dejaba 1 o 2 semanas sin poder nadar, o sin poder correr, o sin poder Pero no son para nada compatibles. no, para nada. ¿Y qué te llevó a volver a Santa Cruz? Bueno, mi retorno a Santa Cruz se genera. ¿En qué año más o menos fue? Yo volví el 2006. 2006. 2006 retorno porque mi padre se enfermó. Yo vuelvo más o menos mayo del 2006. Venía por 1 o 2 semanas, eso es lo que avisé en el trabajo, pero la enfermedad de mi padre me tuvo aquí 2 meses y medio más o menos. Y en esos 2 meses y medio que estuve aquí, ya había una necesidad de volver a estar acá para poder estar cerca de mi padre y cerca de mi familia. Así que retorno en julio del 2006 a la Argentina a avisar que ya Más. no me quedaba más allá, a devolver todo lo que tenía que devolver, departamento y todas las cosas, a dejar en orden todas las cosas, traspasar el trabajo. Y también supuestamente a mi padre le dije que me iba por 2 semanas y al final me quedé hasta octubre del 2006. Yo retorno en octubre porque mi padre también insistía, necesitaba que yo esté aquí. Al final, retorno en octubre del 2006 y mi padre fallece ese mismo año en diciembre, pero la decisión ya estaba tomada y creo que fue la mejor decisión poder estar con mi madre, poder estar con mis hermanas y además este es mi lugar, ¿no? ¿Qué significa tu madre hoy en día para vos? Yo daría la vida por él.
doy la vida por él. Eh, o sea, mi madre es la expresión máxima del amor. Ella me dio todo desde la vida y este, la amo con toda mi alma y yo ahora me desvivo por ella. Actualmente vivo por ella, porque creo que en algún momento nosotros los hijos tenemos que devolver todo lo que ellos hicieron por nosotros, ¿no? Y quiero destacar eso en vos, Pepe, porque creo que a veces nosotros como hijos somos egoístas, ¿no? Con los padres. Vos no tenés hijos y le dedicás ese tiempo que probablemente uno le puede dedicar a los hijos, vos se lo dedicás a tu mamá. Sí, efectivamente. El tiempo que no le dedico a un hijo, digamos, no sé si tuviera un hijo, creo que haría lo mismo. Tendría que ver cómo distribuir mi tiempo para poder atenderla como la atiendo. Para mí ella es mi reina, y lo va a ser hasta el día que toque partir, ¿no? O sea, me cuesta decirlo, pero va a llegar el momento. No sé si me voy a ir antes yo o se va a ir ella antes. Para mí ese es un interrogante sumamente grande, este, porque yo sé que mi madre me ama también, así como yo la amo. eh, pero no me salen palabras, solo puedo decir que en mi relación con ella solo puedo decir que ahí está expresado la máxima expresión del amor entre ella y mi persona. Yo a ella no la dejo hacer nada. En mi casa ella no hace nada porque ella es mi reina. Y efectivamente, hasta con mis hermanas hacemos algunas veces como un chiste, digamos, ¿no? Porque a veces va donde mis hermanas y mi madre, este, mis hermanas a veces le dicen, ay, claro, en tu casa te tratan como una princesa. Y ahí mi madre le dice, no, yo no soy una princesa, yo soy una reina. Y Mira. efectivamente ella lo sabe, ¿no? Y ella en tus decisiones deportivas, digamos, ya entrando un poquito a cuando retornaste aquí y esa pasión en el deporte te llevó a crear una empresa, ¿no? A ver, mi madre siempre me ha apoyado en todo. Los mejores consejos que yo he recibido en mi vida, los he recibido de mi madre, ¿no? Mi madre ha sido muy sabia. En las pocas veces que yo le he pedido consejo, yo he recibido los mejores consejos. Y ella siempre, siempre ha sido un apoyo para mí. O sea, ella nunca me ha dicho que no a algo que yo haya emprendido. Siempre ha estado ahí para apuntalar mis decisiones y creo que siempre ha sido un pilar muy fuerte para todo lo que yo he hecho, digamos, ¿no? Efectivamente, puedo hablar más de mi madre porque mi padre se fue muy joven, tenía 63 años cuando él partió, este, podría decir que el momento que partió fue cuando yo empezaba a tener la mejor relación con él, digamos, ¿no? Empezábamos a tener más comunicación, quizá cuando yo era más joven, siempre recibí el apoyo, pero mi padre ha sido una persona sumamente callada. Ya. Nosotras, creo que nosotros hemos sido criados y quizás los de mi época podemos saber que antes con la mirada nosotros ya sabíamos qué teníamos que hacer, digamos, ¿no? Ahora te refutan ya los niños, Ahora, ya te, te- ahora, te discuten, son minis abogados ya, por exacto. lo menos en mi caso. Así es. Así Bueno, y me comentabas la decisión cuando volviste, tu pasión por el deporte, la pudiste llevar, fuiste uno de los primeros, no sé si el primer presidente de la Asociación de Triatlón. A ver, creo que, Contanos un poco más desde ahí. a ver, yo cuando vuelvo de la Argentina, tengo un año o quizás un poco más de no dedicarme al deporte. Salía de vez en cuando a andar en bici, pero no con la misma intensidad que yo venía de la Argentina. Yo de la Argentina venía con un entrenamiento súper fuerte, venía con un estado físico increíble. Además yo me estaba preparando. Yo el año que volví, yo llegué aquí el 26 de octubre y yo tenía que competir el 29 de octubre, me iba a hacer una maratón. Iba a ser la primera maratón que yo iba a correr. Nunca corrí una maratón, esa iba a ser la primera, estaba preparado, pero era una maratón en montaña Ya. que se corría en el sur de la Argentina, O sea, al otro lado casi donde cerca, vivías. cerca de Bariloche, ¿no?
una carrera que era espectacular. O sea, yo soñaba con hacerla, pero bueno, habían cosas más importantes aquí para estar, que era estar con mi padre. Bueno, cuando yo llego de la Argentina, tengo un año y medio más o menos en que estaba prácticamente dedicado a mi familia, dedicado a ver un poco cómo llevar lo que llevaba mi padre. Y yo me empecé a hacer cargo de lo que él hacía aquí. Y cuando ya empiezo a querer de nuevo retomar el deporte, asisto a una reunión que organizaban los PDU, porque ellos estaban organizando una carrera de PDU es un aventura, grupo de... los de ciclismo, Ok. los pedaleros del Urubó, Para los que no saben. perdón, los pedaleros del Urubó. Y asisto a esa reunión, yo no tenía, era en pareja, yo no tenía con quién competir, y voy, y ahí me consigo una pareja que era un argentino que vivía aquí, que era una bestia pedaleando, corriendo y todo, ¿no? Martín Bravo, quizás, no sé si lo has escuchado nombrar. Y asisto a la reunión, al final competimos juntos y ahí yo me empiezo a vincular con ese grupo y empiezo a salir. Y en esa salida empiezo a encontrar amigos míos que andaban en bici, amigos de mi comparsa. Yo ese primer año y medio prácticamente estaba en Santa Cruz, pero era No, no, total. socialmente no estaba. Exacto. Estabas enfocado a tu familia, al trabajo. Exacto, exacto, exacto. Y ya de ahí empiezo a vincularme un poco más con el deporte, y en realidad nosotros empezamos es Enrique Menacho el que tenía con Hernán Suárez, eran los primeros que habían hecho ya los Ironman, pero los hacían afuera. Hernán Suárez Hernán Suárez y y Enrique. Enrique. Sí, ellos ya habían competido afuera. Yo he sido muy amigo, soy muy amigo de Enrique. Enrique es de mi comparsa inclusive. Y Enrique ahí genera un proyecto para poder hacer que un grupo de gente que estaba aquí podamos hacer los Ironman, ¿no? Y él genera un proyecto en realidad. Inclusive hace videos para que nosotros podamos vender esa imagen para ver si es que habían empresas que nos apoyaban. Al final fuimos a Cozumel a competir, el Ironman 70.3 de Cozumel. ¿Qué año fue eso? Eso fue el 2012. Ok. Pero ya yo había empezado a involucrarme un poco con el triatlón, pero en realidad es después de ese Ironman que ya nos metemos de lleno con un grupo a involucrarnos. Como ya empezamos a hacer triatlón acá, ya nos involucramos un poco con la asociación. Ya existía la asociación. Ya existía la asociación, estaba manejada por Hermógenes Torres, pero él la tenía como en un perfil muy bajo, digamos, ¿no? Pero no desmerezco todo lo que él hizo, porque efectivamente el triatlón en Bolivia existe muchos años más atrás, tuvo como 10 años que se paró, en la que lo debe saber la historia, ¿no? Fue una gringa la que trajo el Ironman a Bolivia. Y ahí empezamos nosotros a darle más presencia al triatlón, y es donde yo ahí soy presidente de la asociación, y empezamos eh, a trabajar y dándole un poco más de impulso a lo que era el triatlón, con una visión de formar atletas para poder lograr en algún momento atletas que puedan salir a competir en Claro. algún campeonato sudamericano. Y que ya se ha logrado hoy en día. Esa era la idea, ¿no? En paralelo, formamos una empresa de organización de eventos deportivos. Fue todo así muy rápido, todo creció muy rápido. Este, en ese momento estaba Marco Ortiz, que sigue estando haciendo carrera. Nosotros formamos la empresa de organización de eventos deportivos. Formamos en un club de ¿Cómo triatlón, se llamaba? Un nombre de cierto. VO2 Max se llamaba la empresa. eh, Hicimos una escuela de running y al final habíamos crecido tanto que de un momento a otro ¡pup! Se fue ¿Cuántos socios todo. eran ahí? Éramos 5. 5 socios. Sí, sí, sí. Creo que eso fue lo que quizás hizo. Esa es la visión de las personas, es diferente, Exacto, no te pones de acuerdo. exacto. Bueno, ¿Qué tipo de eventos hacían en B2 Max? Carreras pedestres, carreras racing. pedestre, empezamos también con carreras de aventura, nos enfocamos un poco en las carreras de aventura porque se estilaba mucho las carreras era tipo duatlones, digamos, ¿no? Bici y carrera, pero todo más enfocado en la zona del Urubó.
pero hicimos varias carreras pedestres, hicimos varias carreras de niños. Por eso es que yo ahora la veo reflejado lo que es VO2 Max con lo que es ahora Atlestar, digamos, ¿no? Creo que nosotros apuntábamos a eso. Este, y bueno, eso se cayó. Yo seguí metido en el deporte, empecé a trabajar con Chavo Salvatierra, justo en el momento ese del auge de la bicicleta. Chavo fue el primero que trajo Me la. acuerdo, habían ganado sus paseos en las tardes. Teníamos los paseos 4 veces por semana, paseos nocturnos, y por lo menos 2 veces al mes hacíamos paseos más largos, que eran los fines de semana, que íbamos a Espejillo, a Jardín de las Delicias, con una logística mucho más grande. En paralelo, fui instructor de ciclismo, tuve un par de alumnos, de ahí fui también profesor de triatlón para niños, en algún momento hicimos las escuelas de verano. Ya. De ahí, de ahí hicimos hicimos un grupo de entrenamiento con Máximo Giannini, Ujú. donde Gran entrenamos. ciclista, Máximo. Es excelente él, ¿no? Y como él vivía en La Paz, prácticamente yo era El representante de el Santa Cruz. entrenador acá, y empezamos a entrenar con un grupo bonito, con el objetivo de ir a Yolosa a la cumbre. Ujú. Y Yolosa a la cumbre lo hice 2 veces, una prueba durísima de ciclismo, es la primera. Esa fue la primer prueba en la que yo abandoné. Nunca en mi vida había abandonado una actividad física, porque siempre me han gustado las actividades donde llevas al cuerpo al límite, y iba buscando qué podía hacer que vaya aún más allá, digamos, ¿no? Y Yolosa para mí fue terrible porque, o sea, había entrenado muchísimo. Hay factores que no manejas ahí, que es clima y un poco la logística que vos armás para poder llegar a la cumbre, como se dice, son 64 Claro, kilómetros. en ascenso. Puro ascenso, salís a 1200 sobre el nivel del mar y terminás a 4600, tenés en 65 kilómetros Se sigue haciendo hoy en día. un desnivel de 3500 metros más o menos. Salís de camiseta y short y tu calza y terminás no te puedes imaginar con la cantidad de ropa que terminás allá arriba. O sea, en 65 kilómetros viví unos cambios climáticos terribles, y esa fue la primera vez, el primer intento que yo fui a Yolosa, no lo concluí. En mi cabeza decía sí, no había forma, mi cuerpo me subía a la bici, no aguantaba, y fue ahí terrible. ¿Hubo un momento en que vos abandonás el deporte de alguna manera o te alejás después de todo esto o siempre te mantuviste activo hasta llegar a Atlestar, me refiero? Siempre me mantuve activo, y más bien que son estos últimos 2 años es en lo que yo he dejado un poco el nivel de entrenamiento y la intensidad de entrenamiento que yo he tenido siempre, digamos, ¿no? Este, hasta hace 2 o 3 años, quizás un poco más, eh, mi cuerpo rendía todavía. Yo siempre he dicho que los músculos tienen memoria, pero ya en los últimos 2 años ya me he dado cuenta que O esa sea, que memoria se Atlestar va te ha acabando. perjudicado en tu actividad No, deportiva. ¿Ah? no me ha perjudicado, creo que es uno solo el que se perjudica. Lamentablemente, las personas creo que sacamos de nuestra agenda lo que realmente a nosotros nos hace bien, sin darnos cuenta que quizás esa hora o horas y media que le dedicamos a esa actividad física que nos hace bien, que nos llena el corazón de alegría, repercute en todo lo que haces, ¿no? Efectivamente, he empezado de nuevo a querer retomar, pero solo con la bici y la natación. Efectivamente, la carrera me cuesta un poco más, Retomarla. retomarla es muy difícil, retomar el trote. Son varios años que no corro. El fútbol he intentado retomarlo y cada vez que juego me lesiono, Mejor así no. que he decidido colgar los botines, como se dice, definitivamente, pero sí quiero seguir pedaleando y quiero seguir nadando, ¿no? Y para tu vida, y para ir cerrando un poquito también esta linda charla, conocerte un poco más, ¿qué significa para vos estar en Atlestar? Bueno, estar en Atlestar para mí es estar donde yo siempre quise estar. Quizás el nombre es diferente. Atlestar tiene Más bonito. es más llamativo. Este, a ver, yo agradezco a las casualidades o a las coincidencias de la vida de volvérmelo a encontrar a Carlos,
fui a buscarlo por trabajo, para contratar un trabajo en realidad, y al final terminé siendo contratado para trabajar en Atlestar. Este, para mí fue un cambio espectacular en mi vida. Yo me siento súper contento y agradecido. O sea, tengo la camiseta de Atlestar bien puesta, porque Atlestar tiene la visión, la misión y va en busca de lo que yo siempre quise para una empresa de eventos deportivos. Yo trabajo a gusto ahí, me siento muy feliz por la relación que tengo con vos, con la relación que tengo con Carlos y en definitiva con todos los que trabajan en Atlestar, digamos, ¿no? Me siento como en mi casa, además que más horas paso ahí que en mi casa. Yo estoy súper contento de estar ahí. Voy a seguir aportando en todo lo que pueda aportar. Yo no me guardo nada para mí y ese lo he dicho siempre en todas las cosas que yo he hecho. Yo soy una persona de dar la milla extra, digamos, ¿no? Me gusta aportar, me gusta eh, ser valorado también en lo que aporto. No soy de redes sociales, no soy de publicar lo que hago, no, esto me cuesta, lo dije al principio, No parece eso. pero, pero sí me gusta, nunca he conversado así de esto ante cámara. Me sentí más a gusto, al principio me costó, pero sí, efectivamente, hablar de uno no debería ser tan difícil, ¿no? Y es difícil. Y es difícil. Y créenos que para nosotros también lo que mencionaba hace rato Pepe es, vos de alguna manera, y te lo hemos manifestado en muchas ocasiones, sos dentro de la visión que podamos tener todos en conjunto. A veces hay decisiones que para nosotros tu experiencia, tu voz es súper importante y te lo hemos manifestado muchísimas veces. Por eso, de alguna manera, queríamos hacer este podcast con vos, porque creemos de que tenés mucho para contar, estás en el deporte hace muchísimo tiempo, has visto prácticamente nacer la Asociación de Triatlón, fuiste de las primeras personas que hizo Ironman. Hoy en día eh, deben ser más de 200, 300 personas bolivianos, me refiero a que participan en este tipo de franquicias. Lo hemos reflejado en el Iron Canva, Sí. donde somos parte y hay un volumen importante de gente que quiere hacer triatlón todavía. Entonces, en el ciclismo, ni que se diga, ha sido parte de Metro y Medio en sus inicios, que son como que eh, son activistas del deporte de cierta manera, Sí, digamos, sí. ¿no? Porque querés concientizar a la gente, querés crear cultura deportiva y es parte de la visión que compartimos en realidad. Entonces, nosotros súper agradecidos, felices en realidad de que puedas compartir un poco de tu historia, porque nos podemos quedar muchísimo más con nosotros, con la gente, que conozcan de alguna manera lo que vos haces también dentro del equipo Atrestar. Estás a cargo vos de montar básicamente los eventos que nosotros hacemos, que proyectamos, manejás a todo el personal y eso tiene un gran valor que quizás no se ve el trabajo, pero sí se ve visualmente, ¿no? Entonces, súper agradecidos, Pepe, y para cerrar me gustaría que te dirijas a la gente, le comenté un poco de lo que nosotros hacemos y lo invité también a que puedan sumarse a lo que hacemos. Bueno, yo los invito a todos los que están escuchando a ser parte de lo que hace Atlestar. Es una empresa que para mí organiza los mejores eventos deportivos de Santa Cruz y de Bolivia. Hay gran trabajo por detrás, es un trabajo en equipo. Yo siempre he dicho que nosotros funcionamos como si fuéramos una cadena, donde si no hay un eslabón que esté bien aceitado, no va a trabajar. Invitarlos a sumarse al deporte en general. La actividad física es algo que nos mueve a estar bien, la salud, sean parte de esta comunidad de deportistas que lo único que hace es hacernos bien. Los invito a ser parte de esta comunidad, de la comunidad Atlestar, de esta familia, de esta gran familia que sigue creciendo y agradecerles por todo. Gracias, Pepe. Gracias a vos, querido. Nos vemos en la próxima.